Vamos, vamos por acá entonces. Ah, es por acá. A ver, un momento. Esto hay que cerrarlo. Se me distrae. Listo. Listo por acá. Que se oye. Listo. Muy bien. Vamos para acá, jóvenes. Vamos aquí. Y sí, hoy día vamos a hacer un poco las preguntas del material de cívica, muchachos. Responde hoy, pues, ¿no? Así que vamos para allá. Vamos para allá. Ay, muévete para acá. Esta cosita. Ahora sí no sé. A ver, a ver, a ver. Ya, ya. Así. Ahí estamos. Esto aquí. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Idos. Hola, Geraldine, hola, Yehensi, hola, Milenka, hola, Patricia, hola, Steven, hola, Dairon, hola, Yamila, ¿qué tal? Son preguntas cortitas, así que sería bueno también que me puedas apoyar aquí si tienes más preguntas por lanzar. Aprovechemos el momento, aprovechemos el tiempo, para que tengas más preguntas, pues, ¿no? Muchas más preguntas. Vamos a ver todos. Todo arranca en este material acerca del poder del legislativo, el Congreso, que es conocida por todos como el primer poder del Estado. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Ese concepto de primer poder radica debido a que es el primero en instituirse, incluso antes de que hubieran repúblicas democráticas o repúblicas parlamentaristas o presidencialistas, en el caso de Estados Unidos y toda América Latina, ya había un Congreso. Ya desde el siglo XIII para adelante comienza a desarrollarse el concepto de parlamento, una agrupación que va a representar al comienzo a una élite de poder social y luego con el tiempo a la población en general. Esa representación se da a través del voto. Ustedes, si elegimos cada 5 años a un congresista o 130 para eso, ¿no? Ahora, vamos a hacer las preguntas para ir más rápido. Dato curioso, ¿cuál es la función principal de un congreso? ¿Para qué está un congreso? ¿Cuál es su objetivo? En general. ¿Cuál es su razón de ser de congreso? ¿Por qué es tan importante? Más allá de discusiones, que la gente puede estar de acuerdo o no, ¿no? Dictar leyes, mejor dictar leyes. Decretar decretos son una masa presidencial ejecutivo, ¿no? Y pues, dicta leyes, las modifica, las deroga. ¿Cómo se llama esa función? Eso acabas de hablar, ¿qué tipo de función es? ¿Mm? No, esa clave no es fiscalizar, eso se llama legislar. Eso es legislar. La que se asocia directamente con lo que es la normativa se llama legislar. Profe, ¿y cuál es la función de fiscalizar? Esa es otra, que también es parte del Congreso. Eso se llama control político. El Parlamento va a hacer control político. Profe, ¿qué? Sí, control político se refiere a que el Congreso va a establecer mecanismos de vigilancia de la función pública, cómo ésta está actuando, cómo ésta está procediendo, y sancionar de manera política. Los parlamentarios, pregunta, ¿los parlamentarios te pueden mandar a la cárcel, sí o no? Ujú. ¿Pueden o no mandarte a la cárcel los parlamentarios? ¿Puedes ir preso por ellos? Ujú. ¿Puede un congresista mandarte preso? Ah, mira toda la pregunta, ¿eh? No, no puede. ¿Quién te manda preso? ¿Quién te lleva a prisión realmente? ¿Quién? ¿Quién te lleva a prisión? Ujú. El Parlamento no lo es, pero ¿quién lo es? El juez dictamina eso. Dictamina si es que uno va preso o no, pues, ¿no? Dictamina ello. Esa es la función del juez. Dice aplicar la Constitución, las leyes y demás jurídicas. Ese es Poder Judicial. La A es del Poder Judicial, no es del Congreso. ¿Ya? La A es del Poder Judicial. La B dice hacer cumplir las leyes a través de funciones gubernamentales. ¿Quién es la B? ¿La B quién hace? ¿Quién hace la letra B? Mm. ¿Quién hace la letra B? Pregunta, pregunta. Tururú, tururú. El Ejecutivo, muy bien. El Ejecutivo toma esa función, toma esa decisión, toma esa batuta de establecer, obviamente, el aspecto gubernamental, ¿no? Eso se llama la gestión pública, la administración.
Puerta, creo. Supervisar el buen uso de recursos fiscales. Ah, ya. ¿Quién se encarga de supervisar los recursos fiscales? ¿Mm? ¿Qué entidad del Estado supervisa el uso de recursos públicos? Ah, mira tú. Muy bien, Gonzalo. La Contraloría. La Contraloría se dice. La E es curiosa, porque la E también es función del Congreso. Sí, la E también es función del Congreso. Sí lo es. Mira tú, sí lo es. ¿Y por qué no es clave la E? Pregunto. ¿Por qué no es clave la E? Si también es su función. Gracias, Evelyn. Grande eres. Ahí dice primordial. Ajá, muy bien. Dice primordial. Y esa es la C, pues. De hecho, son dos primordiales. Quinto para la puerta. Son dos primordiales. Una es legislar, que está puesta en la clave C, y la segunda es fiscalizar. Esas son las dos funciones del Congreso. Esas son las dos. ¿Ya? Primordiales. Letra C. No corresponde, no corresponde al Poder Legislativo. ¿Es unicameral o no? ¿Mm? Parlamento eso no, sí, es una sola cámara. Una sola cámara. Desde la Carta Magna vigente, 93, es una sola cámara. El número de congresistas es 130. ¿Sí? Sí. Pregunta, ¿cómo se llama a la reunión de 130 congresistas? Pleno, muy bien, se llama pleno. La E, ¿no? Ellos pueden postularse a presidentes. No, o postularse al parlamento o a presidencia. No a los dos simultáneos. No simultáneos. La E. La E. No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo de ministro. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Tienen que ser sí o sí 6 meses. ¿Pero por qué 6 meses? Son 6 meses porque hay que establecer o eliminar o no permitir de que haya conflicto de intereses. Pero el caso, sí, sí puede. Sí puede. Solo que tiene que renunciar antes. ¿Sabes por qué, Gonzalo? Porque no puede ser parlamentario mientras va a postular a presidente. No puede hacer eso. Tiene que dejarlo. Tiene que dejarlo. No puedo hacer campaña presidencial mientras soy congresista. Tiene que dejarlo antes. No puede. Esto es parecido cuando ocurrió la elección del 2021, ¿no? Que Vizcarra disolvió el Congreso. Había parlamentarios que querían postular, pero eran parlamentarios. Y tenían que renunciar, pero si no, no hubieran podido. Ya, quiero tomar un segundo. Letra A, entonces. ¿Ya? Letra A. Letra A. Sí, seguimos. Sí, un segundo. Ah, que abrí la puerta. ¿Quién es? ¿Quién será en la puerta? Un segundo. ¿Qué es acá? ¿No son responsables de qué? ¿De qué no son responsables? Los congresistas. La D me dice, Isabel, la D. Ya abrí la puerta. Listo. Tururú. Las aprobaciones. Ah, ¿de qué no son responsables? Hay que tener mucho cuidado siempre con las preguntas de Villa, porque a veces, y digo a veces,
La manera que se plantea la pregunta también tiene, o exige mucho que el estudiante tenga una visión clara de lo que es la función en el Estado. Se en el Estado. ¿Ya? Tururú, tururú, tururú. Artículo 93. ¿Ya? 93. Los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional. Alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. ¿Por qué, profe? Con lo que te acabo de leer, artículo 93, párrafo 2. Tú. ¿Cuál es la clave? Con lo que te acabo de leer. Ah, ¿cuál sería la clave? Tu. ¿Han ido, creo, o están ahí? A ver, así que dice 52. No son responsables ante autoridad en órgano jurisdiccional, ante alguno, perdón, por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. ¿Tú qué opinas? La B es la clave. Yo, por ejemplo, puse la D. Dice acerca de los votos. No especifica si aprueba o desaprueba. En general, los votos. ¿No? La B de B es la clave. ¿Ya? Ten cuidado siempre con esa parte. Siempre con esa parte. Un parlamentario decide. Un parlamentario es un gestor. Es un administrador. Es un funcionario. No es un funcionario. Bueno, sí, pero no en el sentido de gestión. Eso quiero decir. Por eso es que no va el concepto de decisión. Y segundo, pequeña génesis, es porque no lo dice literalmente la Carta Magna. Esta pregunta habla claramente de lo literal del artículo 93. Artículo 93 habla justamente de esta pregunta. Son preguntas más literales. Por eso es que, bueno, un poco peleado, ¿no? ¿Por qué no es nada, profe? Ah, publicaciones. Ah, no, pues, otra vez. Ahí sí son responsables. Porque hablamos de delitos a través de medios. Es un delito de medios, a través de medios. Eso sí no lo puede hacer. ¿Puede un parlamentario convocar una marcha para acabarle con la vida de un presidente? No, no, no puede hacer eso. Se llama sedición. Es un delito penal, es traición pura y dura. Bueno, no es traición, es sedición. Ve de vez. Claro, me contexto, obviamente. Tururú. El Congreso puede iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público. ¿A través de quién? ¿Quién se encarga del tema de la investigación? Bueno, es una pregunta spoiler, de hecho. Es una pregunta spoiler. Recontra spoiler. Ujú. Recontra spoiler. Sí, sí, justamente la comisión de investigación, pues, ¿no? La comisión de investigación. Claro. Ujú. La pregunta no, bueno, la respuesta no es literal, solamente es una extensión por algo muy spoiler, ¿no? El artículo 97 dice lo siguiente. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Pero no entiendo. Si el Parlamento te llama para una investigación, chuchera, tú vas sí o sí. No quiero ir. Tú vas a ir. Te guste o no, tú vas a ir. No, no vamos a ir. Pueden.
Llevarte de grado o fuerza. Sí, es obligatorio. La primera pasa piola, la segunda también, pero la tercera no ya. Se solicita asista de grado o fuerza. O sea, ¿cómo de grado o fuerza? Entonces, un día estás en tu casa y toca tu puerta, pues, ¿no? ¿Quién es? Hola, policía, abre el nombre de la ley. Aquí nadie se llama ley. Abre la puerta. Open the door. Open the door. ¿Qué ocurre, jefe? El parlamento le llama. Oiga, pero ¿yo qué he hecho? Caballero, es una situación con requerimiento de grado o fuerza. Debemos llevarlo sí o sí. Ahora, sí. Bueno, vamos, pues. Sí, el tema también con la pensión también. Ese es judicial, pues. Pequeña, ese es judicial. Ahí sí es por orden judicial. Pero de todas maneras, el Parlamento puede hacer eso. Si en el Parlamento, tú tienes que ir. Tú vas y punto. No quiero ir. Comisión de investigación. Letra D. Dedito. Ahí. Oh, ¿experimentado? No, muy bien. Marque lo verdadero. ¿Los candidatos a congresistas pueden postular a la presidencia? No. Dijimos que no. ¿Se puede desempeñar cualquier cargo, profesión o oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso? Artículo 92. La función de congresista es de tiempo completo. Le está prohibido que desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso. Falso la 2. Su función congresista es tiempo completo. Ya está, ya te spoileé. ¿Es compatible con otra función pública? No, solamente es compatible con ministro, nada más. Solo ministro y punto. Los congresistas de nación. Bueno, sí, pero también no es el presidente. No, ¿en serio? ¿En serio? Mira, nosotros lo dijimos. Artículo 93. Los congresistas representan a la nación. Ah, ya ves, está mala pregunta. No, es que no es la única institución que personifica a la nación. También lo hace el presidente. Artículo 110. El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Ahí está, ¿ves? Hace de casa. Seguimos. No tiene derecho a iniciativa legislativa. Casi todos, señores. Casi todos. ¿Pero a qué se refiere con que es compatible con otra función? Se refiere a que puede ejercer otra función pública. Se llama compatibilidad. Que se le permite ejercer otra función pública. Es ser compatible. En el caso del parlamentario es incompatible con casi todo. O sea, el parlamentario no puede ejercer otra función pública, excepto ministro de Estado. ¿No? Claro, muy bien. Profesor, 7 es la C. Sí. Para que un ministro pueda legislar, tiene que hacerlo junto al presidente. Si no, no puede. Sí o sí debe ser junto al presidente. ¿No? Letra C. Eso no pueden solos. La C. Son convocadas por el Supremo y ahí se inicia, o se inicia el inicio. Ah, muy bien. Ahí está. Me encanta cuando escriben así. Se inicia el inicio. Y sí, me emociona cuando escriben así. Me emociona yo. Y el término de la convocatoria. Pues porque es una legislatura. Uf. Las legislaturas son reuniones oficiales de Congreso, de pleno de Congreso, ¿no? De pleno de Congreso. Eso se llama legislaturas. Hay de dos tipos. Legislatura ordinaria, legislatura extraordinaria. Quien convoca a ordinaria es el presidente del Congreso. Quien convoca a extraordinaria es el presidente de la República. Él puede convocar. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través del decreto supremo. Con el presi, ¿ya? Con el presi. Muy bien, la D, fácil. La Comisión Permanente ejerce las facultades legislativas otorgadas por el Congreso en materia relativa. ¿Qué?
Hay temas que la comisión permanente no puede hacer. Primero vamos por partes. ¿Qué es la comisión permanente? Estuve aquí antes, creo. ¿Qué es la comisión permanente, chicos? Vamos por partes. Vamos por partes. Lo que llamamos la comisión permanente. ¿Listo? Pregunto. ¿Qué es la comisión permanente? La que está durante el tercer parlamentario. Ah, muy bien. Sí. ¿Solamente ahí aparece esa comisión? ¿Cuál es otro caso cuando aparece esta comisión? Ah, también cuando se van de vacaciones. También. Además de eso. Claro, Amy, muy bien. También cuando se disuelve el Congreso, queda ese grupo, queda la comisión permanente. Profe, esta comisión, ¿por qué es importante que se quede, sea cual sea el caso? Siempre tiene que haber tres poderes. Siempre hay tres poderes. Por lo tanto, si se van todos, como mucha gente dice, solo quedarían dos poderes. Y eso puede o tiende a que se concentre el poder en una sola mano. O sea, de manera directa estás promoviendo una dictadura, una tiranía. Eso no puede quedarse vacío el Parlamento. Cuando se hace la vacancia, se queda la permanente, se quedan ellos. Y luego de eso, tienen que esperar hasta que llegue el nuevo Parlamento. Una vez que llegan ellos, ya pueden entrar. Dato curioso es, ¿qué funciones tiene la comisión permanente? Son pocas, son muy pocas. Censurar e interpelar no lo pueden hacer sin aprobación del Pleno. Cuando están censurado acá, pero están disuelto, no puedes llegar nada al Pleno. Ya no existe el Pleno. Así es. Ahí está, mira. Profe, entonces, si el Pleno me da permiso, ¿puedo legislar en todo? Hay temas que son tan delicados que no se puede automáticamente dejar al lado unos cuantos, porque esta comisión especial solo son un máximo de la cuarta parte parlamentarios, 35 más o menos. Mm. Entonces, tu amigo dice, los miembros de la comisión permanente de Congreso son elegidos por este. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del 25% el número total, la cuarta parte. Son atribuciones de la comisión permanente. Designar al Contralor General, a propuesta del presidente. Ratificar la designación de presidente del BCR y la SBS. Aprobar créditos suplementarios y transferencias de licitaciones de presupuesto durante el proceso parlamentario. Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No puede delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a la reforma constitucional en la aprobación de tratados nacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de cuenta general. O sea que la A, B, C, D y A, B, C, D no lo puede hacer. La E. La E es la clave. Ley aprobada se envía. ¿Y qué hacen? Esta es una buena pregunta. Bien. Profe, ¿qué hacen entonces? Yo me acuerdo de esto con gracia. Vizcarra, tú sabrás, no hace 4 años Vizcarra hizo el Parlamento, casi 4 años. Cuando fue disuelto el Parlamento, se hizo el Parlamento, solo quedó la permanente, ¿de acuerdo? Y esta quería como sea hacerle un infierno a Vizcarra. Pero por la Carta Magna, ellos no podían censurar, interpelar, vacar, ni desaforar. No podían hacer nada de eso. Lo único que podían hacer es que si una norma presidencial no estaban de acuerdo, lo dejaban como un informe para el siguiente parlamento que lo pueda derogar. No ellos, el siguiente parlamento.
Entonces, la pregunta sigue ahí. ¿Qué hacen entonces? Oye, el Parlamento tiene muchas funciones, ¿ah? Tiene muchas funciones. No solamente es aprobar leyes porque sí, tiene muchas más funciones. Calentar el asiento. Mm, recuerdo mucho eso cuando hablaban en el Parlamento en el periodo, pues, ¿no? Solo que sean créditos. Sí, créditos complementarios. Y si hay que elegir un nuevo miembro de BCR SBS, se elige y ya está. Otra carta es bien rara. Esa parte no ha dejado bien claro. O sea, si un día un presidente disuelve el Congreso durante ese tiempo en que él está gobernando solo, ¿se hace lo que le da la gana? Sí, prácticamente. Tiene BCR. SBS y BCR, los dos. Eso sí, eso sí. Bueno, la ley aprobada se envía al presidente para su promulgación. ¿En cuántos días? Muy bien, muy bien. 15 días. 15 días tiene el presi para promulgar una ley. Y si pasan 15 días, pregunto, si pasan 15 días y no responde, ¿qué pasaría? What if? ¿Qué pasaría? ¿Qué tal si el presi no promulga la ley en 15 días? Ujú. Lo promulga el presidente del Congreso. Hay un caso de esto, porque esto no da. Hay un caso de esto, y es el caso. Ay, que te gripe. ¿Alguien se acuerda de Merino? ¿Alguien se acuerda de él? Taranana. Pues te deshabilito. Jaja, deshabilitado. Oye, cuando era. No, José, decir eso, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Cuando todavía estaba la pandemia en inicios, me acuerdo mucho de esto, el Parlamento acaba de llegar, el Parlamento temporal. Y bueno, llegó este coronavirus, y comenzó todo el encierro y todo eso. Ustedes vieron que había gente que no obedecía siempre la indicación de que se quede en casa, ¿no? Siempre hay uno que se cree rey en el Perú. Gente desubicada. No, no lo fue, Jean-Pierre. No lo fue, porque legalmente hablando, se aprovecharon de un vacío en la vacancia. Se aprovecharon de un vacío legal en la vacancia. Eso es el problema. ¿Dónde está el modo de plazo? Acá está. De la función legislativa, entre el legislativo y ejecutivo, hay una parte llamada de la función legislativa. Acá está. Capítulo 2. Capítulo 2. Ahí está. Buena pregunta, profe. Acá hay dos cosas, profe. Y respóndame bien, ¿eh? No me mienta, profesor. Si se dice que Merino fue acotado al paporrazo y fue inconstitucional, también es Sagasti debe serlo. Agárrate bien, ¿eh? Agárrate bien, porque esto es importante. A ver, vamos por partes. El caso Merino es delicado, porque el interés claramente era sacar sí o sí al presidente Vizcarra. No lo voy a defender. No hay cómo defender lo que hizo con el tema de las vacunas. No hay cómo defender eso, menos con el tema de Richard Swing. Eso no tiene ninguna forma de defenderse. Es incapacidad moral. Lo de la vacuna sí. Lo de la vacuna sí. Eso sí lo es. El problema es que esa cláusula de capacidad moral ya tiene muchos puntos flacos. Se puede prestar a lo que sea y lo siguen haciendo. Se presta a lo que sea.
O sea, ya llegó el caso Swing, el caso de la vacuna, sí, el panel dijo, muy bien, vamos a llamarlo para que, porque el tipo es indigno del país, vamos a vacarlo, a vacar. ¿Por qué se habla tanto de que ese nombramiento fue inconstitucional? Porque el interés del Congreso en ese entonces no era la moralidad, no era la justicia, no era la constitucionalidad, era tomar el poder y listo. Y esta suerte de colusión entre ellos para bajarse a un presidente que tenía que seguir todo el proceso judicial, porque el caso este es un caso judicial. Es cierto que el Parlamento tiene la facultad política de sacarlo, eso sí es verdad, pero con ese nivel de irregularidad con que lo sacaron, suena más a una intención de quebrantar la Constitución para beneficiarse. Y hay una parte que habla acerca de eso. Título 2 de la Carta Magna. Título 2. Nuestra amiga, la Carta Magna. Déjame leer. A ver. La población. La población, la población, la población. Artículo 46. Escucha. Ya te di el preámbulo. ¿Entendiste, no? La parte de preámbulo entre el caso Merino, Congreso y Pizcarra. ¿Ha entendido, no? Avísame para explicarte bonito. Avísame. Sí, chao, muy bien. Con esa intro, ahora leamos el artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. La intención del Parlamento 2020 era tomar el poder por los loles. No era la justicia. No era porque lo hicieron muy rápido el caso de Vizcarra, demasiado rápido. Oye, ¿dónde está el debido proceso? Aunque sea político, ¿dónde está el debido proceso? La gente querían votarlo, sí o sí. No era la primera vez, ya lo habían intentado una vez. Ya hace unos meses y medio antes de ese caso, ya lo habían intentado y no alcanzaron los votos. Y esta vez sí. O sea, ya había una intención ahí. Intención ahí. Es como si me dijeran, por ejemplo, si mañana votan a Castillo, lo votan al presidente Castillo, de que eso nació hoy día. Ya, ya es tu tercer intento, ya. Ni el equipo Rocket falla tanto, ni Keiko falla tanto. Muchos intentos, ya. Pues se ve clara la intención, pues, ¿no? Y no soy ningún defensor de Castillo, no voy a defender el tipo para nada, pero debo ser justo ahí y decir que hay una intención de sacarlo hace rato, pues, ¿no? Hace rato. Pero todo en el caso Merino, no este caso Merino. Entonces, esta intencionalidad del poder, de alcanzar el poder, cosa que nadie los eligió para eso, sobre todo a Merino, nadie eligió para que tome ese presidente. Él es parlamentario nada más, se acabó. Ese puesto ahí porque sí, porque yo lo. Y punto. Eso se llama usurpación. Hasta ahí su usurpación. Entonces, ¿qué pasó? Como tú me dices por ahí. En las calles tuvieron marchas, protestas y lamentablemente la muerte de gente inocente. Y eso llevó pues a que el tipo tenía que renunciar. Profe, ¿por qué tuvo que renunciar? Acá sí agárrate bien. Concéntrate con lo que te voy a decir. Concéntrate. ¿Listo? Avísame. ¿Eh? ¿Listo? Ahí voy, ¿eh? Listo. Recuerda esa parte. Oye, listo, muy bien. Dos conceptos. Ilegalidad, legalidad y legitimidad. Recuerda esto, este es grabado, eso es lo bueno. Legalidad y legitimidad. Dos conceptos. Profe, la toma del poder por parte del Congreso contra Vizcarra y su vacancia fue legal, con todo y vacíos que había en ese proceso. Sí, con todo y vacíos. Sí, es que la norma de esa parte es bien ambigua, ese es el problema. Entonces, vale. Profe, ¿fue legítima? No, no fue legítima. La pregunta es, ¿la población pidió vacancia?
¿Tú pediste vacancia? ¿Yo pedí, la mayoría del pueblo pidió vacancia? No. No, es que nos damos el Congreso y en nombre del pueblo. No, no. ¿Te ha pedido la mayoría del pueblo que lo vaques? No. Puede que haya la posibilidad cósmica de que sea legal. Hay esa posibilidad siempre. Puede que la posibilidad haya sido cósmicamente legal. Pero ¿fue legítima? No. ¿Y cómo lo sabemos? Mira las calles cómo estaban. No marcharon 20 gatos, como los que marchan ahora en la Plaza Grau, o ahora que están con su camiseta de Perú, lavando banderas, gente ridícula, pues, ¿no? No marcharon con sus Kias 4x4, ni con sus carrazos del año. No marcharon gatitos de gente, pues, pulcra, gente ya del abolengo. No marchó esa gente. Marchó Juan Pérez, Pepe Botella, Juan Perejil, ¿no? Ellos marcharon, población en su mayoría, bueno, que representaban a la mayoría, ¿no? Eso se llama legitimidad, los vayas, ¡no! Eso se llama legitimidad. La legitimidad goza del apoyo o presión, es la palabra adecuada, no es la mejor palabra que puedo usar, pero apoyo popular. Porque recuerda que somos una democracia. Una democracia tiene que establecerse la voluntad de la población, aunque esté equivocada. Y eso me duele a veces, pero tengo que aceptarlo. Aunque estén equivocados, sigue siendo la voluntad de la gente. En una democracia hay que respetarlo. Yo soy demócrata y respeto eso. Entonces, ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. Merino quizás se burló de la legalidad con su gente, pero no tuvo la legitimidad y eso le jugó en contra. No duró ni 7 días. 3 días, 4 días duró. 4 días. Duró más que Mecha Arauz. ¿Cómo te digo todo? Número uno. Profe, ¿qué pasa con Sagasti? Buena pregunta. Profe, pero contra Merino los que lograron sacarlo fueron un pequeño grupo que pensaban que es policía. No, no, o sea, a ver, estoy yendo más allá de la protesta. Esa parte quiero que la entiendan. Mucha gente protestó. ¿Fue la mayoría del pueblo? Obviamente que no, pues somos 32 millones, no hace 6 millones en las calles, pues, una locura. Eso no va a pasar, pues, ¿no? Pero cuando uno hace estadística, uno hace encuesta, uno hace preguntas y muestreos, ahí sacas el concepto. Por eso cuando la gente dice no creas en las encuestas, esa es gente resentida, gente picona, o gente que no sabe contar. Sí, me he puesto basado, tengo que explicártelo así, pues. ¿Entiendes? No solamente veo a la gente en las calles, la gente en las casas, en las comunicaciones, a través de la prensa, todo eso cuenta. Todo eso cuenta. Entonces, legitimidad. De que sea correcto o no, esa es una pregunta aparte. De que la gente esté informada o no, es una pregunta aparte. Que si hubo manipulación o no, esa es una pregunta aparte. Legitimidad tiene que ver con el apoyo popular, apoyo popular, la población. A eso me refiero. Entonces, llega Merino, no tiene legitimidad y lo vota, pues, ¿no? ¿Por qué? Por Gil, pues. Renuncia en 5 días, ¿no? Si él no hubiera seguido, ¿quién? Elegiste el vaso, claro, como dice. Macías fue con un suyo, ni me acuerdo cuándo fue eso. 15 de noviembre. En un gran grupo. No nos anime. No, no he dicho eso. No me gusta el toma del poder mediante la fuerza. No soy un dictador ni jamás apoyé una dictadura. Jamás. No, ya no dijimos eso. Ya. Buena pregunta, Gonzalo. Profesor, ya. ¿Qué pasa con Sagasti? ¿Qué pasa con Sagasti? Profesor, ya. Merino renunció. El Parlamento tuvo que decidir, elegir a otra mesa directiva que automáticamente quien no fuera era el nuevo presidente interino, ¿no? Hubo una primera elección que nadie le paró bola, que era el bando de Verónica Mendoza. A nadie le importa ese partido. Quedó de lado. Y hubo otro bando que luego postuló también, el bando de Sagasti, ¿no? El grupo de Sagasti. Llegó al poder. Profesor, es ilegal. A ver cómo se maneja esta vaina. Sacar a Vizcarra, sacarlo a Vizcarra, así, sacarlo, más allá de la causa, sacarlo ya es algo con vacíos legales. Se presta el debate de que sí y que no. Chévere. Ahora, hagamos el parangón. Concéntrate, concéntrate. Hagamos el parangón. ¿Tuvo legitimidad Sagasti a diferencia de Merino? ¿Sí o no? Legitimidad me refiero. Legitimidad. Tuvo legitimidad. A diferencia de Merino, tuvo legitimidad.
Y aquí viene el cierre de la pregunta. Es ese gran problema en la política, en general, en todo el mundo. La población decide, hijo. Manipulado, consciente, pero decide. ¿En serio? A veces uno dice, no, los medios nos manipulan. No es mi culpa que haya gente con cerebro de hacer rico. Yo no soy como ellos. Tú tampoco eres como ellos. Uno decide si es manipulado o no. Que haya gente que lo haga, problema de ellos. Bien. La intención negativa siempre va a haber en la política y en la sociedad. Eso es inevitable. Pero uno entiende que pone una postura crítica ante todo. Nadie pidió Sagasti, más con el votar a Merino todos estuvieron contentos. Claro, a eso me refiero justo, Gonzalo. Esa fue la legitimidad que la población le dio al señor Sagasti, ¿no? ¿Que fue una buena idea vacar a Vizcarra en ese momento de la pandemia? Claro que no. Como idea, no era buena. Estábamos en medio de una pandemia y seguíamos en una pandemia. Aparte le quedaba, ¿qué? ¿7 meses para acabar? 8 meses para acabar. 6 meses. Pero ya estaba hecho. Ahora, profe, ¿qué pasa actualmente? Si, digamos, esto genera caos político y ojalá no lleguemos a un caos político, más de que ya tenemos. Si votan al presidente Castillo, la misma cantidad de gente que marchaba hace un año, más de un año, ¿marchará estos días? ¿Tiene Castillo la misma legitimidad que Sagasti o que Vizcarra? Porque valgan verdades, ¿ah? Valgan verdades. Antes que pasara lo del tema de Richard Swing y el tema este de las vacunas, Vizcarra tenía legitimidad. La gente lo apoyaba en general. Tenía apoyo en la población. Más allá de todos sus burradas que cometió. Tenía apoyo a la población. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia entre legitimidad y legalidad. No te estoy diciendo quién es mejor presidente, antes que quieras pensar eso. No te estoy diciendo quién es mejor presidente. Estamos jugando con la carta de la legalidad jurídica versus la legitimidad política. Parecen iguales, ¿no? Pero si tú te das cuenta, no son iguales. No son iguales. ¿Ya? El gráfico de Nolan, si te refieres a corte político, yo soy un liberal. Yo soy un liberal. De centro, tiro más para la derecha. Soy un liberal. No soy un conservador, no soy un extremista, para mí, soy un liberal, liberal puro. Libertino no, liberal por si acaso. No malentiendas. Soy un liberal. Como liberal creo en los derechos, creo en la libertad, creo en la igualdad de derechos. Es parte de mi corriente. Milei es un desquiciado. Es un tipo que claramente requiere su medicina más seguido. Tomar litio para empezar. El concepto de centro, teóricamente hablando, se refiere a que gente que es ni de derecha ni de izquierda. Hoy en día le damos fresitas, ¿no? Pero no, o sea, ponte en tu lugar, pues, ¿no? Es... Ahora, tampoco la idea es bueno decir centro, derecha, izquierda. Es un concepto muy guerra fría. Es muy guerra fría eso. El corte político se refiere liberal, progresista, conservador. Ese es político, no derecha, izquierda. O sea, que se mide por mi mano. Bueno, entonces yo como con la derecha y bebo con la izquierda. Sí, con toda mi comida, bebo con la izquierda y como con la derecha. O sea, soy ambidiestro. Ah, ¿ves? Mira, mira. Seguimos. 15 días. Pero eso pasó. Mira cómo se mezclan cosas, ¿no? La legitimidad, la legalidad, el debido proceso, la vacancia. Eso también choca bastante. Ahora, quería volver a este tema de Merino porque quiero esa parte que te entiendas bien. Cuando gobernaba el señor Vizcarra, durante la pandemia, viste como te decía gente que estaba en contra de las medidas. No, que es una conspiración, que nos están mintiendo, que la 5G, que las mascarillas te quitan el oxígeno. Voladas de la gente, ¿no? Gente volada, ¿no? Habían videos donde los policías trataban de tomar la decisión de que la gente obedezca, pues, ¿no? Y hay gente que no, pues, que se pasaba de lanza, pues. El famoso video del niño de 7 años con su mamá en la calle y el capitán que le mete un cachetado a un chibolo. ¡Pah!
por no obedecer. Hay gente que aplaudió eso. Pégale más fuerte. Está pegando a un niño. No, pero es que es desobediente. ¿Qué parte de golpe no entendiste? Yo sé que el chivo es un malcriado. El chivo es un malcriado. Se nota. Es un malcriado. Oye, él es un civil, capitán. Usted es un soldado. Tiene en contra de la normativa. Hay gente que aplaudió eso. Bueno, hay gente que piensa con el cerebro entre los dedos, pues, ¿no? Después hubo otros casos también de gente que desobedecía, el soldado lo agarraba el cuello, el policía también y todo lo demás. En ese contexto, el Parlamento de Merino creó un proyecto de ley para que cuando se busque que haya orden público, la policía puede usar la fuerza. Está bien, profe, muy bien, así debe ser. Pero esa ley también decía que si por A o B el policía se excedía en el uso de la fuerza, no tendría responsabilidades penales. En el buen castellano, si hay demasiado tumulto en las calles, digamos, hay un choro que se está corriendo, o estoy ahí, o veo un tipo que está en una marcha y genera mucho caos, yo puedo usar mi macana, agarrarlo a palazos, y si desobedece y se muere, no voy preso. Si me atacan con un palo, saco mi arma, le meto un balazo y no voy preso. Prácticamente inmunidad, como dice Matías. Prácticamente inmunidad. Esa ley se aprobó. Mayo 2020. Mayo-junio 2020. Todos estamos encerrados, ¿te acuerdas? Estamos encerrados. Se aprobó, se llevó al presidente, a Vizcarra. Y Vizcarra dijo, no voy a firmar esta ley, porque esto puede ser usado de otra manera en otro tipo de causas o situaciones. Puede ser una norma para abusar del poder. Y él no lo firmó. ¿Sabes quién lo firmó? 15 días después. ¿Quién lo firmó? ¿Mm? ¿Quién lo firmó? 15 días después. Adivina, adivinador. Sagasti, ni siquiera el presidente, muchacho. Merino lo firmó. Merino era presidente del Congreso, ¿te acuerdas? Era presidente del Congreso. Lo firmó como congresista, ¿no? Ahora, profe, ¿qué tiene que ver esto con todo el contexto? Bastante. Eso fue antes de que vacaran a Vizcarra, fue mucho antes. La ley entró y mucha gente estuvo de acuerdo. Las focas, pues, ¿no? Aplaudían porque es una ley supuestamente que mano dura, pues, ¿no? La mano dura es buena porque toda la gente aprende así. Así la gente psicópata, sociópatas. Bueno, saltamos al tiempo. Vacaron a Vizcarra. Se fue Vizcarra. Comenzó las protestas de noviembre. Por informes de la policía, con balas de goma y balas oficiales, mataron a dos jóvenes. Aquí, ¿no? Aquí en Lima, ¿te acuerdas? El caso de Inti y de Brian. Esa ley estaba vigente en ese tiempo. Si esa ley no hubiera estado vigente, esos chivos no hubieran sido disparados. Seguirían vivos, probablemente. Probablemente. Seguirían con vida. Si la gente pide violencia, violencia te van a dar. Ahora entiendes por qué es tan importante de que se respete el derecho, de que no se resuelven las cosas con mano dura. La ley continúa, ¿eh? La ley continuó. ¿Por qué crees que en el 2020 también murieron agricultores en el norte y en el sur del país? ¿Alguien se acuerda de esa gente? ¿Alguien se acuerda de ellos? No solo murió Inti Braya ese año, que lo del norte no era un paro en contra del gobierno, ¿eh? Era un paro agricultor. Y el sur era un paro de transportistas. Y dispararon. Y mataron personas. Hasta el día de hoy, nadie va preso. Nadie está preso. La gente quería violencia, pues no, no dices mano dura, ahí está. Cuando uno está viendo un tema legislativo, siempre debes darte cuenta si hay una jugarreta en el medio. Y lo tenía. Quien lo advirtió fue Vizcarra. Por eso que él no lo firmó. ¿Entiendes? Por eso siempre hay que ver el poder legislativo, judicial, ejecutivo, con ojos no políticos, no de corte de que si es mi elegido o no, si voté por él o no, sino desde el punto de vista jurídico. Muchas veces los políticos, más allá de que nos agraden o no sea quien sea,
frenan cosas. Frenan cosas que pudo haber sido peor. El caso de Vizcarra, que al final esa ley pues se volteó en contra de nosotros. No hay que apoyar las cosas porque son más violentas. No, eso es digno de psicópatas, sociópatas y gente sádica, pues, ¿no? Ahí tiene, ya, así fue todo este. Mira cómo es que esta ley que fue antes de todo eso fue el arma para después usarla. Caso curioso, ¿no? Si Fujimori hubiera decretado una ley parecida, tampoco hubiera sido preso. Posiblemente. No, pero eso un abuso fue mayor, ¿no? Fue mucho mayor el abuso, muchachos. Era una lesa humanidad. Mira cómo se voltea la mirada, pero cómo se fija. Imagínate, imagínate. Y hasta 15 días, la sé. Mira, todo ese contexto, para que sepas cómo funciona el derecho. ¿Ah? Cuidado, ¿ah? Después con examen de admisión, que también se pueden jugar por ahí. A veces juegan por ese lado, por el tema de la normativa legislativa. Hay cosas que uno tiene que revisar siempre. Todo el tiempo se revisa. La amnistía. Esta figura en la cual el parlamentario, el parlamento en general, el pleno, toma la decisión de dejar sin efecto una investigación o condena contra una persona cuyo proceso tiene tintes políticos. Tiene una carta política, claramente es una persecución, ¿no? Vamos a ver, dice, la A dice, a ver, vamos a ver. La T dice todos, vamos a ver. El perdón o olvido, esto es cometido por haber robado. No, ese sería el indulto. Es un delito común, no es político, es un delito común, no es político. ¿Ya? El derecho del Estado, dice, como único utilidad de castigar. Ese es el Poder Judicial. No. La renuncia de la pena si ya ha sido impuesta por los tribunales. ¿No? Es el sobreseimiento. Ha sobreseído. Borrar antecedentes de dirigente sindical. Exacto. Delitos políticos. Esto aplica con delitos políticos. ¿Ya? Políticos. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pequeño gran detalle. Pequeño gran detalle. ¿Ya? Tun, 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 tu, 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 turú. Hijos, el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Alguna vez lo hablamos, si es que mi memoria no me falla, cosa muy rara en mí. ¿Qué temas puede tratar el presidente de la República a nivel legislativo? ¿Ah? ¿Qué temas puede legislar el presidente? ¿En qué temas puede crear normativas? ¿Ah? ¿En qué temas? Pregunto, pregunto, pregunto. Pregunto, pregunto, pregunto. Tu, 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 tu. Tu, tu, Ah, te olvidaste. ¿Qué temas puede legislar el presidente de la República? Salud, sí, vale una. ¿Qué más? No, seguridad no. Solo economía, solo finanzas y una parte de tributos. Repito, solo economía, solo finanzas y una parte de tributos. Son todos los temas que el Congreso, el presidente puede legislar y aprobar como medidas. Profe, ¿qué y los demás? No están los demás. ¿Quién hará todo lo demás? ¿Quién hará todo lo demás? ¿Mm? El Congreso. Profe, pero si lo amerita la urgencia. ¿Mm? Tu, tu, tu. No, requiere que sí o sí lo haga el Congreso. ¿Alguien se acuerda cuando el presidente quería cambiarse de sede? Dime, Claudia. Oye, oye. En caso de estado de emergencia, Gonzalo. En casos de estado de emergencia. Los DS son para declarar estado de emergencia, no para casos de emergencia. No es igual.
¿ya? No es igual. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Ten cuidado. Mucho cuidado. Turururururu, tururú. Entonces, profesor, entonces esos temas no se pueden, ¿no? Cuando el presidente tuvo la idea rara de cambiarse de sede a otro lugar por los loles, no se dio cuenta de algo o no sabía algo. Y es que toda entidad pública, y entre ellos el Poder Ejecutivo, nace con una ley orgánica. Para que él cambiara de sede, tenía que modificarse la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Pregunta, ¿el presidente aprueba leyes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo que sí? El presidente no aprueba leyes, muchachos. El presidente no aprueba leyes. Propone proyectos de ley, que no es lo mismo. Él, él no aprueba leyes. No hace eso. Solo me ha mentido, sí. Así, acá aplica tu meme, ¿ah? Hemos sido engañados, ¿sí? Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Profe, entonces, los temas de seguridad ciudadana que me prometieron que 72 horas iban a ir todos los delincuentes. Bueno, hijo, ya han pasado más de casi un año y ahí. Siguen aquí los delincuentes. No dependía del presidente. Profe, pero me prometieron que iban a haber más hospitales y nuevos ministerios de ciencia y tecnología para que todos seamos como Wakanda. No depende del presidente. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Del Congreso. Del Congreso, no del presidente. Hemos sido engañados, han sido engañados. Descaradamente. A corazón. El Congreso aprueba leyes, muchachos. No el presidente. Eso del nuevo ministerio lo está poniendo el presidente recién, pero quien lo aprueba es el Congreso, no el presidente. 104 dice tu amigo. 104. Estoy echando culpa al presi. Ah, buena pregunta. Sí, sí. Ahora, dato curioso. El presidente no aprueba leyes. Sí, exacto. Ejecuta, que es diferente. Así como el presidente no aprueba leyes, una duda por fuera del tema, ¿cómo se puede cambiar la capital del Perú, de Lima a otro? Te repregunto, ¿es urgente eso? No. Sigue el debate. Modificación constitucional. Así se puede hacer. Cambiar el artículo de la Carta Magna. Así puedes cambiar la capital del Perú. Pregunta 1, ¿es importante eso? No. Pregunta número 2. Esta pregunta más importante, mi estimado. Esta pregunta es más importante. ¿Es relevante cambiar la capital? No. Cambiar la capital no hará un país más descentralizado. La mejor gestión lo hará, no un cambio de nombre, ¿no? Ah, me acordaba de esto. Me acordaba de esto. Cuando el presidente dio su mensaje a la nación, el primer mensaje a la nación, primero que nada, único que nada, él decía, me acuerdo mucho de esto, que tenía la idea de llamar al Ministerio de Cultura Ministerio de las Culturas. ¿Por qué? Porque sí, por los loles. Mira, solamente es cambiar un nombre, Ministerio de las Culturas. Más allá de que es relevante o no, porque no lo es, más allá de eso, ese cambio de nombre debe hacerse en la ley orgánica. O una vez más, ¿quién aprueba las leyes? El Congreso. ¿Puede el presidente cambiar el nombre al ministerio? No, lo hace el Congreso. Más allá que no es urgente el tema. Profe, entonces me está diciendo que el presidente no hace nada. No, 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 yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas funciones. Ya, profe, vamos en orden. ¿Y qué pasa si ocurre algo que nos fuerza cuanto antes a crear una norma que acelere todo el tema urgente por resolver? Hasta que el Parlamento debata se nos va la vida. Eso va a demorar, profe. ¿Cierto?
¿Le dimos al presidente atribuciones? No, él se le dio solas. Él se le dio solos. La gente también creía porque no lee, pues, no lee la Carta Magna. Por eso siempre cuando hay debates políticos, chicos, debates presidenciales, tengas a la mano tu Carta Magna. Para que veas cuántas veces te mienten. O cuántas veces se desconoce lo que prometen mucha gente. En general, todos. Entonces, profesor, ¿pero qué pasa si hay una coyuntura de emergencia? ¿No? O sea, ¿cuánto antes que hacer el tema de educación, la salud, pero, ¿cuánto antes, profe? Una opción son los decretos de urgencia, pero tienen poco enfoque. No puede ser un DU en tema de educación o salud. No. Los DU son para acelerar inversiones o proyectos de inversión. O, en cambio, modificaciones legales en el tema educativo, en el tema de salud, eso requiere decretos legislativos. Pero para hacer eso, el presidente primero le pide permiso al Congreso. El premier va al Congreso. Señores, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal que se cuentan? He venido aquí como premier a hablar del tema de educación. Entendemos que es un tema que ya están diciendo ustedes, pero el tiempo nos gana y lamentablemente necesitamos de su ayuda. ¿Podría usted, Congreso, si le complace, aprobar una normativa para que tengamos facultades especiales para que el gobierno pueda legislar a través de decretos legislativos, redundando, en temas que no nos competen, pero por el apuro sería bueno que lo hagamos rápido? ¿Nos dan ese permiso? Si le complace. Si el Parlamento dice que sí, aprobado, 30 días, 60 días, 120 días, plazo en el cual el gobierno puede comenzar a elaborar el proyecto de decreto legislativo. Eso se puede hacer. Eso se llama decreto legislativo, ¿ya? Así funciona esto. Entonces sí se puede hacer. La cosa es que se discuta. O sea, política es un arte. Y no todos son Van Gogh. Tienes que conversar, sentarte a discutir. Ya sé qué pasa esto, vamos a trabajar juntos. Ya, vamos, pero... ¿Ya? La C. Clave la C. O se colgó. Se cuelga. Está. ¿Por qué proyecto no puede ingresar a discusión en pleno? No, 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 no. Hay un filtro previo. Muy bien. De hecho, el nombre real, pequeña Ariana, es comisión ordinaria. Una resolución, Génesis, solamente para aclarar, cuando ustedes lean o escuchen la palabra resolución, no importa cuál sea, la palabra resolución, resolución ya te da a entender que alguien ha tomado una decisión, sobre todo un alto funcionario. La resolución es una decisión de altos funcionarios. Si dice Suprema, ¿de quién es la decisión? Ahí dice Suprema, ahí dice Suprema. ¿De quién será la decisión? Si dice Suprema. ¿De quién será? Dice Suprema. ¿De quién será? ¿De quién será? Tururu. No, 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 no. Del presidente. Presidente. El presidente. Eso es del presidente. ¿Ah? Cuidado allí. Presi. Es propio del presi. XD, muy bien, XD. Entonces, ¿qué pasa con la comisión ordinaria? Que en las funciones dictaminadoras se encargan de revisar los proyectos de ley. ¿Por qué los revisan, profe? Ay, dijo, porque a veces hay unos proyectos que no tienen ni pies ni cabeza. Aparte también tiene que revisarse porque estamos en el terreno de qué? En el terreno de la viabilidad, la legalidad y la constitucionalidad. Sí, en serio, hay leyes que no tienen ningún sentido, proyectos no tienen ningún sentido, es una locura. Se archivan ya porque, ya por Bobby, archivado por Bobby, ¿no? Por Bobby. Pues no entiendo. Bueno, chicas, perdón por esto, pero tengo que explicar algunos proyectos de ley que existieron y fueron archivados en el Congreso peruano. Ahí voy, ¿ah? Perdón. La comisión es un grupo reducido, depende mucho del tema que se trata, mi lady. De 8 a 12 personas. Usualmente tienen más gente en la comisión, la gente que tenga más parlamentarios en las bancadas, ¿no? Proyecto de ley, año 2016. Toque de queda para adolescentes, para que no salgan a las calles de noche.
¿Por qué? Porque de esa manera no estarán en peligro de la delincuencia y no podrán ser víctimas de violación. Pero estadísticamente hablando, la violación tiene más denuncias dentro de casa. No, pero así no van a ser violados. Tiene ningún sentido eso. Tiene ningún sentido. Los portavoces son los que hablan en nombre de la bancada, los jefes de bancada. ¿Ya? Archivado. ¿Por qué? Por Gil. Número 2. Proyecto de ley para que haya un toque de queda para mujeres. Para que las mujeres mayores de edad no puedan salir después de las 10 de la noche. Porque de esa manera nunca serán víctimas de violencia, feminicidios, violaciones ni asaltos. Porque ellas, y cito lo que dijeron los parlamentarios, o sea, cito lo que dijeron, cito, ellas cometen el error de salir en la noche y exponerse a los peligros. En parte es su responsabilidad por someterse a esas amenazas. Ya sé, toca. Sí, no tiene ningún sentido esa norma. Archivado. ¿Por qué? Por Gil. Archivado. No, a mí no, conmigo te enojes. Yo no sé qué hizo ley. Gente loca que es el proyecto de ley, pues, ¿no? Le mandó la moto. No, ¿qué pasó? No. Aún no acabo. Aún no acabo. Proyecto de ley para que exista un transporte público solo para mujeres. De esa manera no serán víctimas de acoso. Claro, tú no sabías solamente en el carro otra cosa, nada más. En el carro nada más. Nada más. Nada más. Otra cosa en la vereda, otra cosa en el trabajo. No. Solamente en el carro, ¿no? Nada más. Pues para eso está la comisión dictaminadora, para que cosas absurdas como esas no pasen. No, hay nomás, quédate nomás, paltea ya. Está bien que seamos bobos para hacer leyes, pero tampoco tanto. Pero no. Esa es la comisión dictaminadora. En este caso, ordinaria la palabra. Gigas de televisores, pero en Plaza Vea. Ofertas. Puede ser la división que hacemos Estados Unidos con los... No, no lo voy a leer. Nos vemos hacen eso. Es que ten en cuenta que cualquier persona puede hacer un proyecto de ley. Cuando dice cualquiera, literalmente cualquiera. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? La ley dictaminadora. Una locura. Y ahora, profe, sí, no lo leí completamente, menos mal. Casi lo leo completamente. Casi lo leo completamente. ¿Eh? ¿Desde qué día es obligatorio el cumplimiento de la ley? Chicos, ya saben esta cultura general. ¿Desde cuándo una ley es vigente en el país? Muy bien, profesor. Que día siguiente de ser publicada. Muy bien, muchacho, muy bien. Bien hecho. ¿Siempre, sí o no? Ah. Ajá, profe, ¿hay alguna norma en especial que no cumpla eso? Sí, hay una. La ley de presupuesto. La ley de presupuesto siempre indica ahí en la ley. Esta norma entra en vigencia el primer día del siguiente año. Porque a veces lo publican un 30 de diciembre, 25 de diciembre, 20 de diciembre. Lo publican antes. Entonces, el año siguiente entra en vigencia. A pocos días, no siempre, ¿ya? Ah, ya me doy hipo. No siempre, no siempre. Hay un gato en la calle. Dedo. ¿El presidente de la República puede disolver el Congreso? Sí, puede, que puede. Hay una sola forma de que disuelva el Parlamento. ¿Cuál es esa forma? ¿Qué es promulgar? Buena pregunta. La promulgación se refiere a una acción del presidente en la cual a una ley aprobada, firma y coloca el sello de Estado. Entonces, ¿para qué requiere una ley aprobada ser aprobada por el presidente? El presidente no aprueba leyes, hijo. Entonces, la firma y el sello son una rúbrica de Estado.
Recuerda que el presidente es un jefe de Estado. Por lo tanto, para que sea un documento de Estado, requiere sí o sí la firma presidencial. No puede faltar eso. A veces lo hace así sin cámaras, a veces con cámaras. Es con lo que es populista, pues, ¿no? Llama a la prensa, entonces una parafernalia. Buenos días, ¿cómo están? Hoy día voy a promulgar la ley acerca del combate a la pobreza en el país. La prensa, entonces, él, porque lo ella, no sé. Levanta, pues, ¿no? La hojita. Procedo a firmar este proyecto de ley en aras de mi pueblo que sufre. Y una voz en off, ¿no? Bueno, caballeros, buenos días. Acá acabo de proceso y pueden ir a sus casas. Ya muchos días, gracias por venir, se pueden ir. ¡Chao! O sea, has venido a una conferencia en la cual el presidente no va a hablar, solamente has ido a grabar como firma, pues, ¿no? Ahí tiene dos opciones. Hacer un artículo criticando que el presidente no hable con la prensa o simplemente ir a la avenida Bancay, ahí donde venden disfraces, colocarte una buena peluca verde y un maquillaje blanco y luego una nariz roja. Son posibilidades. Profe, ¿y en caso de AFP ganó las elecciones paritarias? Sí. Sí, está aprobada eso, ya está vigente, sí, ¿no? La AFP está aprobada ya, pero no, Génesis, no son mucha gente, ¿no? Ten en cuenta que la gran parte del mercado peruano es informal. Más de tres cuartas partes informal. O sea, una cuarta parte del país va a liberar su AFP. Ahora, no toda la cuarta parte. Hay gente que no lo va a abordar, no lo va a sacar, perdón. Y desde que lo saquen, de los que quieran sacarlo, hay gente que ya lo sacó. ¿Alguien se acuerda de esto? Luis, hace en el 2020 hubieron tres retiros. Uno con Vizcarra y dos con el Congreso. Entonces, 2.400 por 3, 7.200. Ya han sacado buena cantidad de su billete. Entonces, esta norma realmente es para la gente que no tiene. Gente que no tiene ETB, ya lo habrá sacado, hace rato ya sacó, ya lo sacó. Esta sección es pequeña, pues, ¿no? Entonces, ¿esta ley para quién es? Para la gente que tiene mucho más ahorros en FP. Pero si ellos tienen muchos ahorros en FP, es porque económicamente se están defendiendo. Por lo tanto, si económicamente se defienden, ¿les será urgente sacar su FP? No. Entonces, ¿esta ley para qué está? Populismo. CTS es distinto. La CTS es un beneficio laboral pagado por el empleador. El empleador. ¿Para qué? En caso que renuncies o te despidan, se activa tu CTS. Puede liberarse. En el periodo Vizcarra también se liberó CTS. Un tercio, creo que fue un cuarto. Bueno, no recuerdo. También había un bono CTS. La misma regla aplica, aunque es más compleja, porque esta ley ya habla, esta norma, esta relación, perdón, esta relación, otra vez, aplica para trabajadores formales, que son pocos, pues, pocos formales. Entonces, ¿quién va a cobrar eso? Poquitos. Sí, para calmar la población que exigía que saquemos CTS a pesar de que somos informales y no tiene CTS. O sea, yo estoy protestando ante la población, ante el presidente para que saque dinero que yo no tengo. ¿Qué? ¿Ah? No entiendo. O sea, ese es el problema. Se entiende que uno quiere ayudar, quizá. Pero, oye, eso, ¿quién lo va a usar? ¿No? Además, ¿quién lo pidió para empezar? Nadie, ¿no? Unos cuantos gatos de repente. Pero bueno, siempre hay gente que tiene su ahorro por ahí que sacarlo. Sigue siendo su plata. Algo que yo debo admitir siempre es que sigue siendo su plata. Que me guste o no, ese es un tema aparte, porque ese siempre será su dinero. Toda persona tiene derecho a la propiedad. Toda persona. Por eso no puedo estar en contra yo de eso. Solamente puedo criticarlo, no prohibirlo. Contra de vigencia, es que después de la aprobación, claro, después de la aprobación de la ley, falta reglamento. En el caso del FP, cuando sale el reglamento, la SBS va a publicar eso. Así que si tienen familia ustedes que van a usar su FP, estén atentos al reglamento de la SBS. Sale el reglamento, ¡pum! Sale el cronograma. Atentos por ahí, ¿ya? Feria de Cepillín, no. ¿Qué es esto? Sí, pues, atrevida la ignorancia. Sí, atrevida la ignorancia. El gobierno, el presidente, solo puede disolver el parlamento cuando le niegan la confianza dos veces al gabinete ministerial. Dos veces. Aún no va ninguno. Aún no le han negado ningún gabinete total. Aún no ha habido ningún tipo de cuestión de confianza. Se habla de este caso, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver.
No le permiso de que no, no, ha censurado negocios. Ya está, clave la B de beso. Besito. Listo, seguimos. Si el Congreso ejerce control político del Consejo de Ministros, ¿a través de qué? Ah, mira tú. Preguntona. ¿Y qué es la censura? ¿Qué es la censura? ¿Qué es eso? ¿Qué es la censura? Ah, muy bien, profe. La confianza del Parlamento en el Congreso al ministro se acabó. Yo no confío en ti nunca más. ¿Por qué? Ya has perdido. No eres tú, soy yo. ¿Mm? Simplemente ya, pues, no hay confianza. Profe, ¿es un despido? ¿Es un despido, sí o no? ¿Lo han despedido, sí o no? ¿Mm? ¿Lo han despedido, sí o no, al ministro? Chararán, charararán. Lo han despedido. Él debe renunciar o el presidente lo vota. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? El presidente dice, Chuchera, te han censurado. ¿Ahora qué hago? Mira, según la Carta Magna, te han censurado Chuchera, tienes 3 días para renunciar. Ya buen día, te faltan 2. Renuncia. Yo consigo otro. Pero no me puedo ir. Hijito, tienes que decir sí. Si no quiero renunciar, yo te voy a despedir. Ah, bueno. Entonces me voy, sí. Así que contigo, F en el chat, ¿no? Prácticamente lo obligan, sí. Es que eso se llama juicio político. Pero eso, o sea, se va a la cárcel. No, 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 chicos, la censura es una figura política. No, pues le hemos votado por corrupto porque es un miserable y va a ir preso. ¿Así? ¿Tú y quién más? Vamos a exigir como Congreso. Aquí estoy. Censúrenme. Aquí estoy. No me puede mandar preso. El pueblo exige. El pueblo no es un juez. Desubicado. Ustedes lo hacen, es un juicio político. ¿Es su atribución? Sí. Bienvenido a su atribución. Es parte de la Carta Magna. Pero no me voy siendo culpable. Ten cuidado que no siempre la censura debe estar asociado a un tema de ilegalidad. Ese es un gran problema. La gente, como te decía por ahí, ¿no? Atrevía a la ignorancia, cree que cuando censuran a un ministro porque es un corrupto, es de lo peor. Sí, a veces sí, no lo voy a negar. Otras veces no. Hay veces que realmente es una desgracia que censuren a un ministro. En el periodo Kuczynski, antes de Vizcarra, el periodo Kuczynski, había un ministro de Educación que se llama, ay, ¿cómo se llama? Saavedra, José Saavedra. Él impulsaba mucho la mejora educativa en el país. Universidades. SUNEDU fue un proyecto prácticamente que fue parte de la creación de SUNEDU. Fue prácticamente parte del grupo que estudió o creó esa idea. Mejoró la currícula nacional. Dato curioso, hasta el 2016 la mejor región en educación no era Lima, era Moquegua. Era Moquegua. Y era Moquegua justamente porque quien estaba asesorando eso era Saavedra, cuando era gobernador ahí Vizcarra. Estaba Saavedra. Entonces, en este periodo, hacía modificaciones también por el tema de la igualdad de género, el combate a la discriminación, el combate del abuso de poder, todo lo que también debe cambiar en el mundo, ¿no? Todo tipo de fobias o todo tipo de discriminación. Lamentablemente, el Parlamento de entonces, pedía que no, es que eso va a aumentar la homosexualidad en el país, porque los valores y el pato es un comunista. Literalmente dijeron eso, que era un comunista, que era un tremendo capitalista, realmente es un capitalista, es un comunista. No, que va a malograr a los niños. Okay. El Parlamento lo censuró. Censurado el señor Saavedra. Tuvo que renunciar. Agárrate bien, ¿ah? Agárrate bien. ¿Ya listo? ¿Listo? ¿Listo, no? ¿Listo? Ahí voy, ¿ah? Ahí voy. Agárrate bien. Ahí voy, ahí voy. Meses después, meses después, UNESCO, la entidad mundial responsable de la educación, UNESCO, nombró a Saavedra el mejor ministro de Educación de América Latina. De América Latina. Ni Chile tiene eso.
ni Chile. En tu cara, Chile, en tu cara. Y uno se queda, o lo votamos, ¿no? Lo votamos. Era el mejor. Imagínate. Pero ten cuidado, la censura no es un cuestionamiento judicial, es simplemente político. Maquillaje listo, sí, sí, saqué todo su maquillaje. Entonces, muy bien. Hoy nos maquillamos todos, muchachos. Una locura, ¿no? Pero ahí para que entiendas que la censura es una figura política, una figura judicial. No es lo mismo. No es lo mismo. Ten cuidado, no es lo mismo. Cosas de la vida, muchachos. Cosas de la vida. Seguimos. Si el Congreso lo censuró era porque no censuraba al pueblo. No, lo censuraron porque somos ignorantes. Por eso censuraron, somos ignorantes. No saben nada acerca de la educación. Pues, ¿no? Sí puede volver. Sí puede volver. A menos que haya sido premier y le hayan negado la confianza. Si le niegan la confianza a un premier, el premier no regresa. No vuelve. Los ministros pueden volver, pero el premier no regresa. Ya está, pequeña Alicia. Nuestro requisito para ser parlamentario. A ver, en 5 años, check. Sufragio, check. Conocimiento, check. Claro, no es ser un abogado, no es obligado a ser abogado. La D de dedo. Sí, la D está bien. Perfecto. La D está bien. La D es la clave. No postular a presidencia pública. Ah, no, puede ser presidente al mismo tiempo que parlamentario. ¿No? Eso no se puede hacer. Dedo. Ajá. Esto ya es una pregunta datera, con DEA, datera. Pregunta datera. 27 de julio. 27 de julio. Enano. Son atribuciones excepto. A ver, dar leyes, check. Aprueba la cuenta general. Sí, sí lo hace. Tanto el Pleno como la Comisión Permanente en casos excepcionales, pero excepcionales de verdad, súper excepcionales. ¿Ya? Excepcionales. Ahí está. Aprueban esta, autorizada a ser el presidente del país, claro que sí. Hace poco ha pedido permiso señor Castillo para que vaya, creo que a Suiza, ¿Suecia? No me acuerdo. ¿Quién da decretos supremos? ¿Quién, chicos? ¿Quién da decretos supremos? El presidente, muy bien. ¿Lo hace solo? Junto a los ministros. Junto a los ministros. Junto. ¿Y cómo se llama la aprobación que hace el premier a la propuesta del presidente? Ah, ta, ta. ¿Cómo se llama la aprobación que hace el premier a la propuesta del presidente? ¿Cómo se llama eso? No, no se llama confianza. Muy bien, Carmen Rosa, bien ahí. Se llama refrendación o refrenda ministerial. Una refrenda, pues, ¿no? Hay una refrenda. Refrenda. Profesor, una pregunta. ¿Y si el premier no refrenda la propuesta, esa norma es válida? Si no se refrenda, ¿la norma es válida? La norma es nula. Norma es nula. ¿Te acuerdas cuando el presidente de Vizcarra disolvió el Congreso? ¿Nadie se acuerda de eso? Disolver. Disolver. Esos tiempos, ¿no? Esos tiempos. A tu pregunta de la ley esta del FP, pequeña. Pausa, off topic. No, no off topic, dentro del tema. La República dice, Pedro Castillo firmará mañana la ley que permite retirar hasta 18.400 soles del FP. Mañana lo firma. Mañana lo firma. Entonces, todavía falta, hija. Mañana, si la mañana lo firma, entra en vigencia el día sábado. Todavía falta que se haga el reglamento. Una semana más hasta que se haga el reglamento. Pues, ¿no? Ahí tienes. Pero funcionalmente, el Consejo de la República, el Congreso de la República. ¿Cómo? Bueno, recordaba. Cuando Vizcarra disolvió el Congreso, obviamente para que se levante ese documento de disolución es mediante un decreto supremo.
Para eso requiere la firme refrendación, obviamente, ¿de quién? Pues de el señor del premier, pues, ¿no? Y en aquel entonces, quien era premier, era pues del Solar, Salvador Solar, ¿no? Era premier él. Y cuentan las entrevistas que dieron después del incidente que del Solar le dijo al presidente que no estaba de acuerdo con firmar eso, porque eso iba a crear más caos, cosa que sí hizo exactamente, sí creó más caos, pero que en el documento dejara claro que él observaba muchas cosas que no estaba de acuerdo en esa normativa. ¿Que lo iba a firmar? Sí, pero había cosas que no estaba de acuerdo. Entonces, eso puede hacer un premier. A veces uno cree que el premier solamente es prácticamente el esclavo del presidente. No, el premier es una barrera grande en la política. Él si encuentra cosas que no están bien, tiene que denunciarlas, o al menos darlas a entender. En Estados Unidos, el Senado elige a algunos ministros del presidente. En Inglaterra, el primer ministro, sus secretarios o ministros, es elegido por el Parlamento. No lo elige él, lo elige el Parlamento. En cambio, en América Latina es medio raro, pues, ¿no? Llega un presidente X, llama a sus amigos, estos, sus demás amigos, y así amigos al cuadrado, ¿no? Ni en Reino Unido no pasa eso, ni en Estados Unidos. Yo sé que Norteamérica es una república democrática presidencialista como nosotros. Solo que es más madura, pues, ¿no? Es una política más madura. Si uno quiere acabar con el amiguismo, una manera puede ser que el Parlamento sea quien elija a los ministros. A la mitad al menos. O al menos al Premier. Mínimo al Premier. Eso pondría un filtro de poder para que no haya ese concepto del amiguito, del cercano. Porque más parecen una extensión del presidente cada Premier, más que un Premier con identidad. Pues una extensión. Y eso no son las cosas. En la política también uno debe tener discrepancias. Es normal que pase eso. Es una democracia. Es una democracia. ¿Ah? Dedo. Está facultado para convocar, elegimos, ¿quién convoca legislatura extraordinaria? La ordinaria lo hace el presidente del Congreso. ¿Quién hace la extraordinaria? Ya tú. ¿Quién lo hace? Tururú. ¿La C o la? Bueno, pues la ABC. ABC, no. A ver, en partes. El presidente del Congreso convoca legislatura ordinaria. En cambio, el presidente de la República convoca a extraordinaria. Una pregunta que la debe hacer, que puede hacer es, profesor, ¿y qué es la legislatura extraordinaria? Es una que ocurre fuera del tiempo de receso, no, dentro del receso parlamentario o fuera de horarios. Dios no quiera, ocurre una superemergencia nacional, terremoto, por ejemplo, y se dispone, puede hacer modificaciones rápidas en el Estado. Ahí se requiere si es el Parlamento. Ahí se puede convocar de amanecida al Congreso. Ya puede trabajar, bueno, a moverse. Pero moverse es bueno. Es una legislatura extraordinaria. ¿Ya? Durante la pandemia hubo eso. Pero sobre todo cuando llegó el nuevo Parlamento. El viejo estaba suelto. ¿Ya? La 20 la C de casa. La C. Eso, chicos. Entonces, de mi parte, has respondido bien, tiene buenas preguntas. Siempre lanzas tus dudas. No te quedes callado, falta poquito para el examen. Así que suelta nomás tu pregunta en su momento y su lugar. Te mando un fuerte abrazo. Abrígate mucho, hace un frío horrible allá afuera. Nos vemos en una siguiente reunión. Buen día por todos, chicos. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego, profesor. También.